Génesis 49 es Jacob bendice a sus 12 hijos. Y para empezar quiero decir que las palabras que vamos a leer, vamos a casi leer versículo por versículo, casi. Y quiero que sepan que las palabras de Jacob son palabras proféticas. Y aunque dice del final de los tiempos, pero no se refiere al final de los tiempos, sino al futuro de sus hijos. Ya después, cuando eran naciones, o tribus, perdón, cuando era la nación de Israel. Y estas profecías están basadas en el carácter que Jacob conocía de sus 12 hijos. Y es interesante, vamos a ver ahorita que lo empecemos a leer, que cuando Jacob empieza a hablarles, normalmente empieza diciéndoles algo bueno. Algunos de sus hijos solo les dice cosas buenas. Y a otros de sus hijos no hay nada bueno, solo lo malo. Y esto me recuerda un poco a la carta a las 7 iglesias de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3. Cuando Jesús manda las cartas, empieza siempre con algo bueno, después les hace un reproche y una bendición, pero algunas es solo algo bueno, a otras es solo algo malo. Y quiero que sepan que esta es la primera profecía de un ser humano que está consciente. Las otras profecías de Génesis son profecías que Dios les dijo a personas como Abraham, Isaac, Jacob mismo, en fin. Pero esta es la primera profecía de un ser humano. Como les digo, él está consciente, y las demás profecías de Génesis fueron directamente de Dios. No fue un ser humano. ¿Ven? Vamos a leer hasta el versículo 4 y vamos a ver qué dice. 49 dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: júntense y les declararé lo que les ha de acontecer en los días venideros. O sea, esta versión es diferente. Hay algunas que dicen los días postreros, pero los días venideros. Verso 2: júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a su padre Israel. Recordemos que Jacob es el nombre que le dieron sus padres, y quiere decir suplantador, una persona que toma el lugar de otro. Y Israel es el nombre que Dios mismo le dio. Israel quiere decir el que pelea pero vence. Rubén, lo llama primero a Rubén y le dice: tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Esta imagen de impetuoso como las aguas, imagínense las aguas turbulentas de un río, es algo muy peligroso. Y esa es la idea que Jacob está tratando de dar. Y cuando las aguas son así turbulentas, tan peligrosas, pues es una señal de inestabilidad. Y eso es lo que le está diciendo a Rubén. ¿Por qué le dice Jacob a su hijo que tú ya no vas a ser el principal? Porque recuerden lo que pasó en Génesis 35. La Biblia solo lo describe en un versículo, que Rubén se acostó o tuvo relaciones íntimas con Bila. Bila fue la sierva de Raquel, si no me equivoco, y que terminó siendo una concubina, es casi como una esposa de Jacob. Y es así como perdió su primogenitura, y Jacob se lo dice: ya no vas a ser tú el principal. Ahora, dentro de la tribu, dentro de la nación de Israel, el principal como sacerdote pasó a ser Leví. El principal como rey pasó a ser Judá. Y
obtuvo la primogenitura fue José. La primogenitura simplemente es la doble porción. Son 12 hijos, entonces la herencia de Jacob se iba a dividir en 13 partes. 2 para José y 1 para todo el resto de los hermanos. Eso es lo que hizo Jacob. Y es así como se hacía en aquellos tiempos. Vamos a leer los versos 5 al 7. Y dice Simeón y Leví, perdón, ¿por qué no me lo lee mi hermano Raúl? 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Para estos dos hermanos no hay nada positivo verdaderamente. Y Jacob los pone a los dos en una misma categoría. Y hay algunas palabras muy fuertes: instrumentos de violencia, hermanos en violencia, en furor, en temeridad y en ira. Ustedes han escuchado esta palabra, el machismo. ¿Qué es lo que los hombres machistas tratan de hacer? Estas son las palabras que utilizan. Tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que demostrar tu ira. ¿Y cómo son los hombres machistas? Posesivos, controladores, violentos, llenos de ira. Y eso no es una enseñanza de Dios de ninguna manera. Nosotros, perdonen que yo como mujer lo hable, pero los hombres no están llamados a ser machistas. Cada varón está llamado a ser un hijo de Dios. En humildad, en mansedumbre deben de dirigir sus hogares. Y las personas que son machistas, yo les suplico abandonar esa actitud de violencia, de temeridad y de ira, especialmente ira incontrolable. En Génesis 34 tenemos la historia de la masacre de la nación de Siquem. Y esta masacre fue cometida por estos dos, Simeón y Leví. Y si ustedes recuerdan la historia que le estudiamos, habían violado a su hermanita Dina. Entonces el muchacho que la había violado dijo: quiero casarme con ella. Le dijeron: ok, si quieres casarte con ella tienes que ser circuncidado tú y toda tu nación. Entonces todos aceptaron, fueron circuncidados, y en el tercer día, cuando estaban más débiles, cuando estaban más adoloridos, después de haber sangrado tanto, llegaron Simeón y Leví y masacraron, mataron a todos los varones. Después vinieron el resto de los hijos de Jacob y se llevaron a las mujeres, se llevaron los animales y en fin, todas las riquezas. Entonces, eso es lo que hicieron, una venganza por la violación de su hermana que fue excesiva y no fue justa de ninguna manera. Vemos que, según la palabra de Dios, los descendientes de Simeón fueron absorbidos por la tribu de Judá. Eso está en Josué 19, van a verlo al principio. Los descendientes de Leví no tuvieron tierra, sino que ellos recibieron 48 ciudades a todo lo largo de lo que fue la nación de Israel. Y es así como fueron ambas naciones esparcidas. Volviendo al enojo y a la ira de estos dos hombres, hay una diferencia entre el enojo justo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo se enojó un día cuando entró al templo y empezó a echar las mesas de los mercaderes y aún los azotó con un látigo.
bueno, no sabemos con un látigo, pero dice la Biblia que él mismo se hizo algo para azotarlo. Y ese es un enojo justo, era correcto. Pero en cambio, el peligro con un enojo descontrolado, ese nos va a llevar a pecar. Ese nos va a llevar a hacer daño. No solamente el daño físico, sino incluso daño con nuestras palabras. Nosotros tenemos que saber controlar nuestras palabras. No sé si hay alguien rápido que puede ir a Efesios 4:26. Efesios 4:26 habla acerca de enojarse, pero no pecar. Y dice, Amén. gloria al Señor. Si se enojan, no pequen. Amén. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. O sea, ese enojo solo debe ser de ese momento. No se vaya a dormir usted estando enojado. Ni deje que ese enojo sea descontrolado. Está bien enojarse, es algo totalmente humano, pero no pequen. No, que no se descontrole hasta el punto que pecamos. Efesios 4:31. Si están cerca todavía, ¿no? Perdón, les hubiera dicho que le dejan abierto. Efesios 4:31. Amén. Amén. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Ahora miren lo que dice, ustedes abandonen. ¿Tenemos que pedirle a Dios que nos quite eso? No, somos nosotros los que tenemos que tomar la determinación de abandonar. ¿Abandonar qué, mi hermano? Otra vez léamelo, por favor. Toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Amén. Gloria a Dios. Renunciemos a todo eso. Abandonémoslo, rechacémoslo. Una vez más le repito la escritura, Efesios 4:31. El verso 8. Mi hermana Lourdes. Verso 8. Hermano. ¿La tiene su Biblia? Sí, tiene. Perdón, hermano. Sí. El 8 al 4. Solo el 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. La bendición de Judá y la bendición de José son bastante largas. Y quiero que sepan que cuando Israel se dividió, Israel era una nación, pero después se dividieron y abajo quedó, en la parte sur quedó la tribu de, se llamó Judá. Y debido a la tribu principal de Judá. Y en la parte norte, la tribu importante fue Efraín. A la parte sur a veces la llamaban Judá y a la parte norte a veces solamente le llamaban Efraín. Pero lo correcto era el reino de Judá y el reino del norte. Entonces, es posible que Judá haya recibido esta posición de importancia porque en Génesis 44, que lo estudiamos hace unas 2-3 semanas atrás, él defendió a su hermanito Benjamín. Ustedes recuerdan cuando la copa de plata la hallaron en la bolsita de Benjamín y dijeron, ok, tiene que morir. Pero Judá fue el que lo defendió ardientemente. Verso 9. Cachorro de león, Judá, de la presa, subiste, hijo mío, encorvó, se echó como león, así como león viejo, quien lo despertará. El león ha sido
siempre, desde tiempos muy antiguos, un símbolo de realeza. Se considera el animal más fuerte y el animal más noble. Entonces, por eso se ha considerado león un símbolo de realeza, y Jesús es descendiente de Judá. Y en Apocalipsis 5:5 la Biblia se refiere a Jesús como el león de la tribu de Judá. El verso 10. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Amén. El cetro es como una varilla que está cubierta de oro, en fin, algunas tienen incrustaciones de piedras preciosas, en fin. Pero es un símbolo de la autoridad del rey. Solo el rey podía tener un cetro. Y el legislador, su versión es un poquito diferente. Va a haber un legislador. Un legislador quiere decir la persona que da las leyes, que pone las reglas y los estatutos. Y este es un verso que se ha cumplido con el Señor Jesucristo, porque en sí Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús, a través de este libro, del estudio de este libro de Mateo, estamos aprendiendo sus enseñanzas, estamos aprendiendo las leyes, las reglas para el reino de los cielos. ¿Ven? Y sí, hay algunas versiones, no dice el verdadero rey, sino que dice Silo. Mi versión es la Reina Valera, dice hasta que Silo venga. Y Silo es la traducción correcta, sí, es el verdadero rey, pero Silo se convirtió en una palabra desde este tiempo, ¿no? Que quería decir el Mesías. Hasta que venga el Mesías, lo tradujeron algunas personas. Y es otro nombre para el Mesías. Silo o Mesías no se utiliza mucho. Ahora en inglés ustedes ven ciudades como Shiloh, aquí en Illinois. Casi cada estado, en muchos lugares hay ciudades que se llaman Shiloh. Y eso es en inglés. Hay muchos lugares alrededor del mundo que se llaman Silo, y es posible que venga de esta escritura, el verdadero rey, al que verdaderamente le pertenece toda la autoridad. En una traducción muy antigua del arameo dice que lo tradujeron hasta que venga el Mesías. O sea, ya había un entendimiento muy antiguamente de que Silo era el Mesías. Y este nombre, algunos comentaristas dicen que tanto judíos como cristianos entendemos que Silo es el Mesías. Si alguien se anima a ir rapidito, Ezequiel 21:27, ahí describen de otra manera, con palabras muy parecidas, quién es este Silo. Tal vez mi hermana María en su versión nos lo puede encontrar. Ezequiel 21, verso 27. Amén. Ruinas, todo lo convertiré en ruinas. Esto no sucederá hasta que venga aquel a quien le asiste el derecho y a quien le pediré que establezca la justicia. ¿Otra versión? Ruina a ruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. En el original, en las escrituras de aquí, de Génesis 49 y de Ezequiel 21:27, se encuentra esa palabra Silo. Y está, para que vean cómo está traducido de una manera diferente, pero nos da a entender todavía que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Una profecía que no se ha cumplido todavía a su cabalidad, pero sí se va a cumplir pronto. Y
Lo último que quiero decir, esta se considera la segunda profecía en el libro de Génesis acerca de el Mesías, que nosotros sabemos es nuestro Señor Jesucristo. La primera profecía es Génesis 3:15. Eso lo habíamos hablado cuando estudiamos Génesis 3. Y Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, la simiente de la mujer le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, Satanás trató de matar a nuestro Señor Jesucristo, quien volvió a la vida, y al volver, o sea, al resucitar Jesús, ¿qué hizo? Venció a Satanás totalmente, o sea, le pisó la cabeza. ¿Verdad? Esa es la primera profecía, y la segunda profecía es Génesis 49:10, versos 11 y 12. Atado a la vida. A la vid. Vid, su pollino, y a la cepa del hijo de su arma, lavó en el vino sus vestidos, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Uh-huh. Esta escritura, algunas personas quisieron decir como que iba a ser bañado por la sangre, porque la sangre se parece al color del vino, pero no es muy correcta esa interpretación. El color del vino es el color de la ropa que usaban los reyes. ¿Qué color es este? Púrpura, lila, un lila un poco oscuro. Uh-huh. Entonces, es el color de la ropa de los reyes. Ahora, sus ojos, dice, oscuros, y los dientes blancos, simplemente quiere decir un símbolo de vitalidad, de salud. Básicamente es eso. Verso 13, creo que me toca a mí. 13. Zabulón, Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Aquí se saltó Jacob el orden de sus hijos. Saltó al sexto y se pasó por el quinto. Y la locación de donde estaba la tribu de Zabulón está cerca de la costa. Y es posible que los sidonios ya estaban localizados en ese lugar. Honestamente no se puede decir con exactitud. O Jacob ya estaba profetizando que los sidonios iban a estar ahí donde se estableció la tribu de Zabulón. No necesitamos ir a la Biblia, pero Mateo 4, 12 al 16 habla acerca de una profecía que dice que el ministerio de Jesús se inició en estas tierras de Zabulón y de Neftalí. Y es hermoso pensar que Zabulón tenía a la vista de la mano derecha el mar de Galilea. Y sabemos que Jesús empezó su ministerio ahí. Y al lado izquierdo, ¿verdad?, estaba el mar Mediterráneo. O sea, Zabulón está entre dos mares. Eso quiere decir un lugar muy apto para ser muy próspero. Cualquier lugar cerca de la costa son lugares siempre muy... comercio. Exacto, prósperos. Gracias, hermana María. Versos 14 y 15. Raúl. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajo su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Isaacar es el quinto hijo, y él es comparado con un asno que prefiere rendirse al yugo en vez de pelear.
¿Por qué digo esto? Porque la tribu de Isaacar fue entre las primeras tribus en caer en manos de los asirios, más o menos en el año 733 antes de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes quieren leer más al respecto, esto está como esclavos y ellos no quisieron pelear, prefirieron pagar el tributo y ser, no necesariamente esclavos, pero ser los siervos de los asirios. Y aquí te lo dice, y siervo en tributo. Versos 16 y 17. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que mueve a los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Dan es una historia muy amarga, es una historia muy trágica. Si gustan estudiar Jueces capítulo 18, ahí van a encontrar cómo la tribu de Dan se apartaron de Dios para adorar imágenes e ídolos. Recuerden, hermanos, que Dios aborrece la idolatría. No quiere que nosotros participemos en eso, y esta tribu entera se entregaron a la idolatría, se hicieron sus imágenes y tenían su propio sacerdote. Más tarde, en Primera Reyes, el capítulo 12, también encontramos cómo Jeroboam hizo 2 becerros de oro para que la tribu de Dan vayan y adoren estos becerros y no se vayan hasta Jerusalén, pensando que así iba a impedir que Dan se volviese parte de la tribu de Judá, o de la nación de Judá, debería decir. Pero Jeroboam hizo una abominación delante de Dios al hacer esto. Si gustan leer en Jeremías 8, versos 16 y 17, ahí también habla acerca de Dan y lo describe como una serpiente. Verso 18. Nada más ese. Sí. Tu salvación esperé, oh Jehová. Es interesante ver este versículo, se está bendiciendo a sus hijos y ahí parece como una oración, como un pequeño paréntesis. Pero miren lo hermoso de este versículo. Tu salvación esperé. Salvación, la palabra en hebreo para salvación es Yeshua. Esperé por Yeshua. Y ese es el nombre hebreo de Jesús. Increíble que en Génesis 49 Jacob ya estaba mencionando el nombre de Jesús, como a decir, estoy esperando en Jesús, oh Jehová. Amén. Qué hermoso, a mí me conmueve. Verso 19. Las hordas atacan a Gad, pero él las atacará por la espalda. El verso 19, muy corto, muy sencillo. En otras palabras, Gad va a tener la victoria final. 20. El pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Igual, palabras muy positivas, solo positivas, muy buenas. Verso 21. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Neftalí, igual, solo palabras positivas. Y igual que con Zabulón, el ministerio de Jesús se inició entre estas 2 tribus, en estos 2 territorios, y ahí es donde Jesús empezó a dar sus enseñanzas. O sea, qué apto este versículo para decir que pronunciará dichos hermosos. O sea, las palabras de Jesús que nosotros atesoramos fueron dichas posiblemente primeramente en estas tribus de Neftalí y de Zabulón. Versos 22 al 26, ¿te animas o quieres que la lea yo? No sé si esta es Ramá,
la ciudad o es Rama? Rama. Aunque rama fructífera es José. Rama fructífera junto a su fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetiaron y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de su padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Bastante extensa la bendición para José. Y en el verso 22, 2 veces dice rama fructífera. La palabra fructífera en hebreo es Efraín, refiriéndose a su hijo. Es muy posible a su hijo Efraín, porque Efraín fue mayor que su hermano Manasés. Y esta profecía sí se cumplió. Estos dos, Efraín y Manasés, son los hijos de José que él tuvo con una princesa egipcia. No era princesa, era la hija de un sacerdote. Okay. Sí. Y que recuerden que en el capítulo de 48, Jacob adoptó a estos dos muchachos. Y por eso es que desde entonces ya José no es una tribu entre las tribus de Israel, sino están ahí sus hijos Efraín y Manasés. Y el otro que no está ahí, no, está bien, solo José. Entonces serían 13. No, son 12. Porque Pero quitaron José José tuvo doble porción, dos cada porción de él y pasó uno a cada uno. Cada uno. Sí. Y tal vez la otra tribu que no se menciona es Leví, porque no tuvieron territorio. Y tomaron su lugar Manasés y Efraín. Exacto. Entonces, en el verso 23 habla de lo que sus hermanos le hicieron, le causaron amargura, le aborrecieron, dice, ¿verdad? Y no solamente sus hermanos, sino también las amarguras, los sufrimientos que pasó en Egipto. El verso 24 y 25, las palabras de Jacob: mas su arco se mantuvo poderoso, los brazos de sus manos se fortalecieron, en fin. Sí, José se mantuvo físicamente fuerte, pero sobre todo espiritualmente. Y Jacob reconoce que no solo fue la fuerza del carácter de José, un hombre íntegro, un hombre correcto, un hombre temeroso de Dios, sino también fue Dios mismo que intervino en la vida de José para protegerlo, para guiarlo y para llegar donde llegó José. Y recuerden que la vida de José salvó millones de vidas. Jacob bendice a José con bendiciones de Dios y utiliza 5 diferentes maneras de describir a Dios. Dice el fuerte de Jacob, y este es un nombre de Dios que lo vamos a encontrar en otras escrituras a lo largo de la Biblia también. El pastor, Salmo 23, el más famoso: Jehová es mi pastor. Y es interesante que esta es una tribu o una nación de pastores, ¿verdad? Y la roca de Israel. Recordemos que cuando Dios le habló la primera vez a Jacob, Jacob tenía la cabeza recostada sobre una piedra. Y cada vez que Dios le habló, Jacob erigió
altares hechos de 12 piedras, ¿no? Entonces, interesante, la roca de Israel, el Dios de tu padre. Jacob habló en muchas ocasiones, o en otras ocasiones, acerca de las bendiciones del Dios de Abraham, las bendiciones del Dios de Isaac, y ahora lo menciona en referencia a la bendición a su hijo José. Y hasta el día de hoy, quiero que sepan, hermanos y hermanas, los judíos se refieren a Dios en sus oraciones, especialmente cuando hacen bendiciones, dicen el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como les digo, especialmente cuando hacen bendiciones. Ahora aquí el otro nombre, el último, el Dios omnipotente. Este nombre en Génesis se lo utilizó en referencia a Abraham, en referencia a Isaac, referencia a Jacob y ahora en referencia a José. El verso 25 dice bendiciones de los cielos y de los abismos. Lo que está significando es que las tribus de Efraín y de Manasés estaban en lugares maravillosamente, estratégicamente localizados, en el sentido de que tenían bastante lluvia y al mismo tiempo tenían muchos manantiales. O sea, si les faltaba la lluvia de arriba, tenían los manantiales para regar sus tierras. Y las bendiciones de los pechos y del vientre directamente quiere decir que sus mujeres y sus animalitos eran bastante fértiles, y esa es una gran bendición. El verso 26 dice Jacob que José fue apartado de entre sus hermanos. Esta palabra apartados quiere decir separado para un servicio a Dios. Eso es específicamente lo que quiere decir. Por eso le fue bien, por lo mismo que siempre alababa a Dios en todas las cosas y el primero era Dios. Amén, amén, correctamente, mi hermana. Y José fue separado o apartado por Dios con un propósito especial, y nosotros sabemos que ese propósito fue salvar muchas vidas, especialmente su propia familia. Vamos a leer el verso 27, ya estamos casi para terminar. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Palabras muy tremendas, nada bueno, nada positivo. En la historia de Israel hay un pasaje que es bastante aterrorizador, es horrible leer este pasaje de la Escritura. Son 3 capítulos de Jueces. Si se animan a leerlo, Jueces 19, 20 y 21, es un pasaje, es bastante fuerte. Y ahí demuestra la perversidad a la que había llegado la tribu de Benjamín. Como les digo, si se animan, adelante, léanlo. Vamos a leer desde el 28 hasta el 33 en 1. Muerte y sepelio de Jacobo, muerte y sepultura de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en su cama y expiró, y fue reunido con sus padres. El verso 33 dice, fue reunido con sus padres, en otras palabras, murió.
Estos versículos, especialmente el versículo 33, nos da a entender que ellos ya tenían un entendimiento de que al morir o se iban a reunir con sus antepasados, con las personas que ya habían muerto. Esto nos da a entender que ellos ya entendían la vida eterna cuando uno confía en Dios. Brevemente yo les quiero contar que mi papito cuando murió no pudo hablar, pero cuando mi mamá murió nos reunió a todos nosotros. Sus 5 hijos estábamos alrededor de ella y ella hizo algo muy único que no lo había visto. Ella nos reunió y nos pidió que la bendijéramos y que oráramos por ella, cada uno de sus hijos. Y después que oramos por ella, ella nos bendijo a cada uno de nosotros. Y fue un momento muy espiritual. Y poquito de tiempo después mi mamá murió. Recuerden que cuando hablamos porque Jacob bendijo al faraón, es porque él tenía autoridad espiritual. Y no tenemos que esperar hasta el momento de nuestra muerte para bendecir a nuestra descendencia. Ellos tampoco tienen que estar en nuestra presencia. Nosotros como padres de familia, la mejor bendición que podemos darles a nuestros hijos es hablarles acerca de Jesucristo y vivir vidas dignas de ser llamados cristianos. Esa es la mejor herencia, esa es la mejor bendición que podemos dar a nuestros hijos. Yo les animo, este domingo 18 vamos a tener una bendición para 2 jóvenes y esto es algo que los judíos hacen todos los viernes. En cuanto el sol empieza a caer, bendicen a sus hijos. Todos los viernes. Hay muchas maneras, muchas palabras con las que uno puede bendecir a sus hijos. Ustedes siéntanse libres para hablar como el Señor les inspire, pero háganlo constantemente. No es suficiente hacer una señal de la cruz y decirle que Dios te bendiga. Usted permita que Dios le dé las palabras para bendecir. Yo menciono esto de la señal de la cruz y que Dios te bendiga porque en la Iglesia Católica así hacían nuestros padres. Y cuando nos convertimos en cristianos, mis padres constantemente oraban por nosotros. Desde niñita, nosotros nos convertimos cuando yo tenía 10 años. Mis papás empezaron a orar por mi esposo, imagínense. Desde que mi hijita es muy niña, tal vez desde bebé, nosotros empezamos a orar también por su esposo, la bendecimos, esté ella con nosotros o estemos apartados, la bendecimos. Y esto que se haga una costumbre, bendecirles. Y esa es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos, especialmente el hecho de que los dirijamos a los pies de Jesús para que sean salvos. Amén. Dios les bendiga grandemente, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario? Fuimos un poquito rápido, pero gracias a Dios lo pudimos cubrir. Amén. Pues yo pienso que bendecir es no cuando